Mamá, mamá, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Este joven ahora me cuida. Un millonario ve a su anciana madre caminando, sostenida por un joven indigente. En un instante, su mundo se desploma, el encuentro revela una verdad que él jamás imaginó y que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Gustavo Ramírez ajustó el nudo de su corbata de seda italiana mientras salía del imponente edificio corporativo, con la mente aún atrapada en las cifras astronómicas de la última fusión empresarial. El sol de la tarde en la Ciudad de México caía a plomo sobre el asfalto de la Avenida Reforma, creando un espejismo de calor que distorsionaba el horizonte urbano frente a sus ojos cansados. Sus pasos resonaban con autoridad sobre el pavimento pulido, marcando el ritmo acelerado de un hombre que creía tener el control absoluto de su pequeño y privilegiado universo financiero. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa mayúscula que desmoronaría sus convicciones en cuestión de segundos, justo al levantar la vista hacia la acera de enfrente buscando su chofer. Nada en sus proyecciones de riesgo lo había preparado para la imagen que estaba a punto de presenciar, una escena tan cotidiana pero tan impactante que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Caminando con extrema lentitud y fragilidad, una figura familiar avanzaba trabajosamente entre la multitud de oficinistas apresurados que la ignoraban por completo como si fuera invisible. Gustavo entrecerró los ojos, incrédulo ante lo que veía, pues reconoció el abrigo desgastado y el bastón de madera que sostenía el peso de los años de aquella anciana. Era su madre, doña Rosita, de 82 años, quien se suponía debía estar segura y confinada en el lujoso ático de Polanco bajo estricta vigilancia. Pero lo que realmente detuvo el corazón del empresario no fue verla fuera de casa, sino notar que no estaba sola en su travesía urbana. Un chico de tez oscura, de no más de 14 años, la sostenía del brazo con una delicadeza y ternura que contrastaba con su ropa humilde y sus tenis rotos. El muchacho vestía una sudadera beige que había visto mejores días y unos pantalones que le quedaban cortos, pero su postura era la de un guardián protector y atento ante cualquier peligro. Gustavo observó cómo el joven se inclinaba para decirle algo al oído a su madre, provocando en ella una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado de una forma que él no recordaba haber visto en años. Aquella expresión de felicidad en doña Rosita fue como una bofetada seca para Gustavo, quien se había acostumbrado a verla con la mirada perdida y triste en sus breves visitas mensuales. El tráfico de la avenida rugía entre ellos, actuando como una barrera física y simbólica entre dos mundos que colisionaban violentamente en la mente del millonario. Sintió una mezcla de pánico, ira y confusión burbujeando en su estómago, preguntándose cómo Karina, la cuidadora, había permitido semejante negligencia. Sin pensarlo dos veces, Gustavo se lanzó a cruzar la avenida, esquivando claxones y vehículos que frenaban bruscamente ante su imprudencia, impulsado por una adrenalina que nacía del miedo y la indignación. Su respiración se agitó no por el esfuerzo físico, sino por la tormenta emocional que se desataba al ver a su madre expuesta a los peligros de la calle acompañada de un desconocido. ¿Qué hace mi madre aquí?, se repetía mentalmente mientras sus ojos no se despegaban de la pareja que avanzaba lentamente ajena a su persecución. La imagen del chico tocando a su madre le provocaba una desconfianza instintiva, alimentada por años de prejuicios y una vida desconectada de la realidad de las calles. Gustavo solo podía pensar en que aquel joven delincuente seguramente estaba engañando a la anciana para robarle o aprovecharse de su evidente vulnerabilidad senil. «Mamá», gritó Gustavo con una voz que intentaba imponer autoridad pero que salió quebrada por la agitación del momento y el ruido ensordecedor de la ciudad. El grito cruzó la distancia y llegó a oídos del muchacho, quien inmediatamente giró la cabeza con los ojos muy abiertos, llenos de un temor repentino y palpable. Al ver al hombre de traje impecable corriendo hacia ellos con el rostro desencajado, el instinto de supervivencia del chico se activó de inmediato. Soltó suavemente el brazo de doña Rosita, asegurándose de que ella tuviera equilibrio antes de dar un paso atrás como si hubiera cometido un crimen imperdonable.
La anciana, confundida por la interrupción brusca de su paseo, miró hacia todos lados tratando de ubicar el origen de aquella voz que le resultaba vagamente familiar. El chico no esperó a que Gustavo llegara hasta ellos. Su experiencia en las calles le había enseñado que los hombres de traje y gritos fuertes nunca traían buenas noticias para alguien como él. Con una agilidad sorprendente, se dio la media vuelta y comenzó a correr, perdiéndose rápidamente entre el flujo constante de peatones que llenaba la acera. «Espera, no te vayas», exclamó doña Rosita extendiendo su mano temblorosa hacia el vacío que había dejado su joven acompañante, con una angustia evidente en su voz. Gustavo llegó finalmente hasta ella, jadeando y sudando, y la tomó por los hombros con una fuerza que buscaba proteger pero que solo logró asustarla más. «¿Estás bien? ¿Te hizo algo ese delincuente?», preguntó él atropelladamente, revisando a su madre con la mirada en busca de heridas o robos. Doña Rosita lo miró con unos ojos que tardaron unos segundos en enfocar, luchando por conectar el rostro de este hombre alterado con los recuerdos de su hijo. «Gustavo, ¿por qué lo espantaste?», susurró ella con un tono de reproche que él no esperaba recibir, sintiéndose herido por su reacción. «¿Espantarlo? Mamá, te estaba salvando de un posible asalto, mira dónde estás en la calle sola», replicó él intentando justificar su pánico. La anciana se soltó de su agarre con un movimiento brusco y digno, enderezándose sobre su bastón con una fuerza que parecía haber recuperado de repente. «No estaba sola, estaba con mi amigo Santiago, y él no es ningún delincuente», sentenció ella con una claridad mental que desarmó a Gustavo por completo. El empresario se quedó mudo por un instante, procesando la información mientras los curiosos comenzaban a mirar la escena de drama familiar en plena vía pública. «¿Amigo? Mamá, es un niño de la calle, no puede ser tu amigo, seguramente quería tu dinero o las joyas», insistió él, aferrándose a su lógica cínica. Doña Rosita negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla surcada por el tiempo, lamentando la huida de su compañero. «Él me cuida, Gustavo, me cuida mejor de lo que tú o esa enfermera pagada lo han hecho en años», dijo ella con una voz suave pero devastadora. Esas palabras golpearon a Gustavo más fuerte que cualquier caída en la bolsa de valores, dejándolo sin aire y con un nudo en la garganta. Gustavo miró alrededor, sintiéndose expuesto y juzgado, dándose cuenta de que su realidad perfecta y controlada se estaba resquebrajando en esa banqueta sucia. «Vamos a casa, mamá, el chofer nos llevará y allá hablaremos con Karina sobre esta irresponsabilidad», dijo él tratando de recuperar el mando. Pero doña Rosita no se movió, clavando su bastón en el suelo como si fuera una raíz que la ataba a ese lugar y a su voluntad. «No quiero ir a esa prisión que llamas casa, quiero buscar a Santiago, él me iba a llevar a la panadería», insistió ella con terquedad. Gustavo sintió una oleada de frustración, pero también una punzada de curiosidad morbosa sobre quién era ese tal Santiago que había ganado tal lealtad. «¿Panadería? Mamá, hace años que no comes pan dulce, el médico lo prohibió por tu azúcar», argumentó él, usando la salud como escudo para sus decisiones restrictivas. «El médico prohibió el azúcar, no la alegría de vivir, algo que tú olvidaste hace mucho tiempo», respondió ella dejándolo nuevamente sin argumentos válidos. Gustavo suspiró, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado y desordenándolo en un gesto de exasperación genuina. Sabía que no podía obligarla a subir al auto a la fuerza sin causar un escándalo mayor que podría terminar en las redes sociales. «Está bien, mamá, vamos a buscar a ese chico, pero solo para aclarar las cosas y luego nos vamos», concedió él a regañadientes. Comenzaron a caminar juntos, pero el ritmo era dictado por los pasos lentos de doña Rosita, obligando a Gustavo a desacelerar su vida frenética. Mientras avanzaban, él notó cómo la gente saludaba a su madre, el vendedor de periódicos, la señora de las flores, el guardia de seguridad de la esquina. Parecía que doña Rosita tenía toda una vida social secreta en esas calles que él consideraba peligrosas e inadecuadas para alguien de su estatus. «¿Conoces a todas estas personas?», preguntó él, sintiéndose un extraño al lado de la mujer que le dio la vida. «Claro,
Hijo, ellos tienen nombres y familias, a diferencia de las sombras que visitan tu oficina, respondió ella con naturalidad. Cada paso que daban alejaba a Gustavo de su zona de confort y lo adentraba en un mundo de texturas y colores que había decidido ignorar desde su ascenso al éxito. Doña Rosita le señalaba edificios antiguos, recordando anécdotas de su juventud que él había escuchado distraídamente en su infancia pero que ahora cobraban nuevo sentido. Aquí venía con tu padre cuando éramos novios, señaló un banco de parque, y Santiago se sienta aquí conmigo a escuchar esas historias. La mención constante de Santiago irritaba a Gustavo, pero también despertaba en él una extraña envidia. Ese chico conocía a su madre mejor que él. ¿Cómo era posible que un desconocido sin recursos le diera a su madre algo que él, con todo su dinero, no podía comprar? La búsqueda de Santiago se convirtió en una peregrinación silenciosa, donde Gustavo observaba a su madre transformarse de una anciana frágil a una mujer con propósito. Sus ojos brillaban buscando la sudadera beige entre la multitud, y su postura se erguía con la esperanza de encontrar a su amigo. Gustavo comenzó a sentir una vergüenza profunda, no por la situación, sino por su propia ausencia emocional durante tantos años de cuidados financieros. Había subcontratado el amor a través de enfermeras y depósitos bancarios, creyendo que eso era suficiente para cumplir con su deber filial. Ahora, caminando bajo el sol de la tarde, la realidad de su negligencia se hacía dolorosamente evidente en cada suspiro de su madre. Finalmente, después de varias cuadras, divisaron una figura sentada en las escalinatas de una iglesia antigua, con la cabeza baja y los hombros caídos. Era Santiago, quien parecía estar esperando que el peligro pasara o simplemente no tenía otro lugar a donde ir en esa inmensa ciudad. Doña Rosita apretó el brazo de Gustavo con fuerza, transmitiéndole una mezcla de alivio y urgencia para que no lo arruinara de nuevo. Ahí está, prométeme que serás amable, Gustavo, él no tiene la culpa de tus miedos, le advirtió ella con severidad. Gustavo asintió, tragándose su orgullo y preparándose para enfrentar al rival que había usurpado su lugar en el corazón de su madre. Se acercaron despacio para no asustarlo nuevamente, y Gustavo pudo observar al chico con más detalle antes de que éste notara su presencia. Santiago estaba compartiendo un pedazo de pan con un perro callejero, acariciando al animal con la misma ternura con la que había tratado a doña Rosita. Esa imagen simple y llena de humanidad desarmó gran parte de la hostilidad que Gustavo aún albergaba en su interior blindado. Santiago, llamó doña Rosita suavemente, y el chico levantó la vista, con los músculos tensos listos para huir otra vez. Pero al ver la sonrisa de la anciana, se relajó visiblemente, aunque mantuvo una mirada de desconfianza fija en el hombre de traje. No te vayas, hijo, este es Gustavo, mi hijo del que tanto te he hablado, presentó doña Rosita, tratando de tender un puente entre sus dos mundos. Santiago se puso de pie, limpiándose las manos en el pantalón sucio, y miró a Gustavo directo a los ojos con una dignidad que no correspondía a su situación. Mucho gusto, señor, dijo el chico con voz firme pero respetuosa, sin bajar la mirada ante la imponencia del empresario. Gustavo extendió la mano, un gesto automático de negocios, pero que en ese contexto se sentía como un tratado de paz entre dos potencias desiguales. Gracias por cuidar a mi madre, dijo Gustavo, y se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez en la tarde, sus palabras eran sinceras. Santiago estrechó la mano de Gustavo brevemente, su palma estaba áspera y callosa, testimonio de una vida dura que Gustavo apenas podía imaginar desde su torre de marfil. Ella no necesita que la cuiden, señor, solo necesita que la escuchen, respondió Santiago con una sabiduría que descolocó al adulto. Esa frase resonó en la mente de Gustavo, desmontando años de justificaciones sobre por qué pagaba cuidadores caros en lugar de dar su tiempo. Doña Rosita sonrió triunfante, sabiendo que su joven amigo había dado en el clavo con una precisión quirúrgica. Allí, en las escaleras de la iglesia, bajo la mirada de los santos de piedra, comenzó el verdadero viaje de Gustavo. «Íbamos a la panadería, ¿verdad?», preguntó Gustavo, rompiendo el silencio incómodo y tratando de integrarse a la dinámica que claramente desconocía.
Los ojos de Santiago se iluminaron y miró a doña Rosita buscando confirmación, como si no pudiera creer que el enemigo se estuviera uniendo al bando. Sí, al pan de azúcar, hacen unas conchas que a tu mamá le recuerdan a su infancia, explicó el chico con entusiasmo. Gustavo sintió un pinchazo de celos, pero asintió, indicando que él los acompañaría en esa pequeña aventura culinaria. Caminaron los tres, con doña Rosita en el medio, apoyada ahora en los brazos de ambos, uniendo el pasado y el presente. Mientras se dirigían al local, Gustavo no podía dejar de analizar al chico, sus zapatos rotos, su ropa limpia pero gastada, su inteligencia evidente en la mirada. Se preguntó qué historia trágica había llevado a un niño tan capaz a vivir en las calles, expuesto al hambre y al frío. Por primera vez en décadas, su mente analítica no estaba calculando márgenes de ganancia, sino evaluando el costo humano de la indiferencia social. La revelación en la avenida Reforma no había sido solo encontrar a su madre en la calle, sino encontrarse a sí mismo perdido. Y paradójicamente, sería un niño sin hogar quien tendría el mapa para guiarlo de vuelta a lo que realmente importaba. La panadería era un establecimiento modesto, con el aroma dulce de la levadura y la vainilla impregnando el aire y despertando memorias dormidas en la mente de Gustavo. Se sentaron en una mesa de metal cerca de la ventana, un lugar que doña Rosita reclamó con la familiaridad de quien ha estado allí muchas veces. El dueño, un hombre robusto con delantal blanco manchado de harina, salió de la cocina y saludó a Santiago y a doña Rosita con una efusividad propia de viejos amigos. Gustavo se sintió como un intruso en una fiesta privada, observando cómo el panadero le guiñaba un ojo a Santiago y le servía un vaso de leche extra grande sin que nadie lo pidiera. «¿Lo de siempre, doña Rosita?», preguntó el hombre, ignorando momentáneamente el traje costoso de Gustavo que desentonaba con el lugar. Mientras comían, Gustavo decidió que era momento de obtener respuestas directas y dejar de lado las suposiciones que nublaban su juicio. «Mamá, ¿por qué te escapas de casa? Karina dice que tienes todo lo que necesitas allí», preguntó él, tratando de mantener un tono suave. Doña Rosita dejó su taza de café sobre la mesa con un tintineo agudo y miró a su hijo con una severidad que lo hizo sentir pequeño de nuevo. «Tengo todo menos libertad, Gustavo. Karina es una buena enfermera, pero actúa como una carcelera bajo tus órdenes estrictas», respondió ella sin rodeos. Gustavo parpadeó, sorprendido por la acusación directa, pues siempre había pensado que sus instrucciones eran por la seguridad y bienestar de su madre. «Ella no me deja salir ni al balcón si hace viento, me tiene viendo televisión todo el día y me da pastillas para dormir a las 8, continuó doña Rosita, desahogando meses de frustración acumulada. Santiago, que escuchaba en silencio mientras mojaba su pan en la leche, asintió levemente, confirmando que ya conocía esa triste realidad. «Es una jaula de oro, hijo, muy lujosa y muy limpia, pero una jaula al fin y al cabo donde me siento morir lentamente», sentenció la anciana con dolor. Gustavo sintió un peso enorme en el pecho, dándose cuenta de que había confundido confort con cuidado y seguridad con encierro, cometiendo un error garrafal. Miró a Santiago, buscando tal vez un aliado, pero encontró un juez silencioso que parecía entender la soledad de su madre mejor que él. «¿Y tú, Santiago? ¿Cómo entras en esta historia?» «¿Cómo conociste a mi madre?», inquirió Gustavo, desviando la atención hacia el chico. Santiago se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a doña Rosita antes de responder, buscando su aprobación tácita. «La encontré llorando en una banca hace 3 meses, se había perdido y no sabía cómo regresar a su edificio», relató el chico con sencillez. Gustavo se heló al escuchar eso. Su madre se había perdido y nadie, absolutamente nadie de su personal pagado, le había informado del incidente. «Me senté con ella, esperamos a que se calmara y me contó sobre el edificio alto con los vidrios azules, así que la acompañé hasta la puerta», continuó Santiago. «No le pidió dinero, Gustavo, ni siquiera aceptó las monedas que yo traía en el bolsillo ese día», interrumpió doña Rosita para aclarar el punto moral. «Desde entonces, bajo cuando Karina se duerme la siesta o sale al mercado, y Santiago me espera para caminar un rato»,
confesó ella con una picardía infantil. Gustavo se dio cuenta de la magnitud de la brecha de seguridad, pero más importante aún, de la desesperación de su madre por tener contacto humano real. ¿Y tus padres, Santiago? ¿Saben que andas cuidando abuelas ajenas?, preguntó Gustavo, intentando armar el rompecabezas de la vida del muchacho frente a él. La luz en los ojos de Santiago se apagó un poco y bajó la vista hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa de formica. No tengo padres, señor, murieron en un accidente cuando yo tenía 5 años, dijo con una voz que trataba de no sonar digna de lástima. Viví en albergues del Estado un tiempo, pero, pasan cosas feas ahí, así que preferí probar suerte en la calle, añadió con una madurez escalofriante. Gustavo sintió un escalofrío al imaginar lo que cosas feas significaba para un niño que prefería dormir a la intemperie que bajo un techo institucional. Es un buen chico, Gustavo, trabaja limpiando vidrios y ayudando en el mercado para comprar su comida, defendió doña Rosita, acariciando la mano del joven. No roba, no se droga y me cuida como si fuera su propia abuela, insistió ella, mirando a su hijo con desafío. Gustavo se sintió avergonzado de sus prejuicios iniciales, había juzgado al libro por su portada desgastada sin molestarse en leer el contenido. Allí estaba un niño que, sin tener nada, daba todo lo que tenía, su tiempo y su afecto, las dos cosas que Gustavo mezquinaba. La ironía de la situación era tan amarga como el café que se estaba enfriando en su taza intocada. Santiago, dijo Gustavo, cambiando su tono a uno más reflexivo y menos inquisidor, ¿qué quieres hacer con tu vida? La pregunta tomó al chico por sorpresa, acostumbrado a que los adultos solo le preguntaran qué estaba haciendo mal o por qué estaba allí. Quiero estudiar, señor, me gustaba la escuela antes de todo, respondió con un brillo tímido de esperanza. Quiero ser médico o enfermero, para ayudar a la gente que está sola en la calle y que nadie voltea a ver, confesó su sueño secreto. Doña Rosita sonrió con orgullo, como si fuera su propio nieto quien estuviera recibiendo un diploma universitario en ese mismo instante. La conversación continuó, y Gustavo descubrió que Santiago sabía más sobre la historia clínica y los gustos actuales de su madre que él mismo. Sabía qué días le dolían las rodillas, qué canciones tarareaba cuando estaba feliz y cuál era su dulce favorito de la panadería. Cada dato que Santiago revelaba era una prueba más de la ausencia de Gustavo y de la superficialidad de su relación con doña Rosita. El empresario se sintió pequeño, insignificante a pesar de su cuenta bancaria, frente a la inmensa riqueza humana de aquel niño vagabundo. La prisión de cristal en la que había metido a su madre no solo la aislaba a ella, sino que lo había aislado a él de su propia humanidad. De repente, el teléfono de Gustavo vibró insistentemente en su bolsillo, rompiendo la burbuja de intimidad que se había creado en la mesa. Era su secretaria, probablemente llamando para recordarle una reunión urgente o un vuelo programado que estaba perdiendo. Gustavo miró la pantalla iluminada, luego miró a su madre riendo de un chiste de Santiago y tomó una decisión impulsiva. Rechazó la llamada y apagó el teléfono, guardándolo de nuevo en el saco como quien guarda un arma peligrosa. No es nada importante, mintió, aunque sabía que su agenda se estaba desmoronando minuto a minuto, y extrañamente, no le importaba. Se hace tarde, mamá, Karina debe estar histérica buscándote, dijo Gustavo, sabiendo que tenían que enfrentar la realidad eventualmente. La sonrisa de doña Rosita se desvaneció y el miedo volvió a sus ojos, el miedo a volver al encierro y a la soledad. No dejes que me regañe, hijo, ni que me prohíba ver a Santiago, por favor, suplicó ella con una vulnerabilidad que rompió el corazón de Gustavo. Nadie te va a regañar, mamá, yo me encargo de eso, las cosas van a cambiar a partir de hoy, prometió él con determinación. Santiago se levantó para despedirse, asumiendo que su papel terminaba allí, en la puerta de la panadería, y que volvería a su mundo invisible. Espera, Santiago, lo detuvo Gustavo, poniendo una mano sobre el hombro del chico, sintiendo los huesos bajo la tela delgada. ¿Tienes dónde dormir esta noche? Parece que va a llover, preguntó, notando las nubes grises que se acumulaban sobre la ciudad.
Tengo un lugar seguro, señor, no se preocupe por mí, respondió Santiago con su habitual orgullo y autosuficiencia. No, hoy no dormirás en la calle, ven con nosotros a cenar, quiero que conozcas el departamento, invitó Gustavo, sorprendiéndose a sí mismo. Doña Rosita dio un pequeño grito de alegría y aplaudió, mientras Santiago miraba a Gustavo buscando algún rastro de burla o engaño. ¿En serio? Pero, estoy sucio, y Karina me odia, murmuró Santiago, consciente de las barreras sociales que lo separaban. Karina trabaja para mí, y si yo digo que eres bienvenido, sentenció Gustavo con la autoridad que solía usar en la junta directiva. Además, necesito que me ayudes a entender qué cambios debemos hacer para que mi madre sea feliz, añadió, dándole al chico un valor y una función. Santiago asintió lentamente, una sonrisa incrédula dibujándose en su rostro, aceptando la invitación que parecía un sueño. Salieron los tres de la panadería, pero esta vez la dinámica había cambiado, ya no eran extraños, eran un equipo improbable. El trayecto de regreso al lujoso edificio de Polanco fue silencioso pero cargado de significado, con Gustavo observando su entorno con ojos nuevos. Al llegar al vestíbulo de mármol y cristal, el portero miró a Santiago con desaprobación y se adelantó para interceptarlo. Disculpe, señor Ramírez, no se permiten mendigos ni vendedores en el edificio, dijo el guardia, cumpliendo con las normas elitistas del lugar. Gustavo se detuvo en seco y miró al guardia con una frialdad que heló el ambiente, protegiendo a Santiago con su cuerpo. Él no es un mendigo, es mi invitado y amigo personal de mi madre, así que trátele con el respeto debido, ordenó. El guardia retrocedió, murmurando disculpas, y les abrió la puerta del ascensor privado con una reverencia exagerada por el miedo a perder su empleo. En el ascensor, Santiago miraba los botones dorados y los espejos con fascinación, viéndose reflejado junto al empresario y la anciana. Era una imagen de contrastes, el éxito y la pobreza, la vejez y la juventud, unidos en un espacio confinado que ascendía hacia el cielo. Al llegar al ático, la puerta se abrió revelando a una mujer de uniforme blanco que caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano y cara de pánico. Era Karina, la cuidadora, cuya expresión de alivio al ver a doña Rosita se transformó rápidamente en horror al ver a Santiago. Señor Gustavo. Gracias a Dios. Estaba a punto de llamar a la policía. Ese niño la secuestró, gritó Karina señalando a Santiago con un dedo acusador. Santiago dio un paso atrás, encogiéndose, acostumbrado a ser el culpable de todo lo malo que sucedía a su alrededor. Nadie secuestró a nadie, Karina, cálmese y baje la voz, dijo Gustavo con una calma que resultaba más aterradora que sus gritos. Santiago trajo a mi madre sana y salva, y se quedará a cenar con nosotros, anunció él, disfrutando de la cara de estupefacción de la empleada. Pero señor, está sucio. No puede tener enfermedades, protestó ella, revelando la falta de humanidad que había caracterizado su trato. Lo que está sucio aquí es la forma en que hemos tratado a mi madre, encerrándola como si fuera una criminal, replicó Gustavo cortando la discusión. Prepare la cena para 3, y ponga la mesa en el comedor principal, con la vajilla buena, instruyó, dejando claro que Santiago era un invitado de honor. Karina asintió mecánicamente, incapaz de procesar el cambio radical en su jefe, y se retiró a la cocina refunfuñando. Gustavo guió a su madre y a Santiago hacia la sala, donde los ventanales de piso a techo mostraban una vista espectacular de la ciudad iluminada. Bienvenidos a casa, dijo Gustavo, pero por primera vez sintió que la palabra casa empezaba a tener un significado real. La cena transcurrió en un ambiente surrealista, con la vajilla de porcelana fina y los cubiertos de plata contrastando con la ropa humilde de Santiago. Al principio, el chico estaba tenso, temeroso de tocar algo y romperlo, o de usar el tenedor equivocado y ser ridiculizado. Pero doña Rosita, con su dulzura infinita, comenzó a contar historias sobre las cenas familiares de antaño, rompiendo el hielo con risas. Gustavo observaba fascinado cómo Santiago aprendía rápido, imitando sus movimientos con discreción y manteniendo una postura correcta en la silla.
No había vulgaridad en el chico, solo una falta de oportunidades que le había negado el acceso a ese mundo de refinamiento. Esta sopa me recuerda a la que hacían en el albergue de Santa María, pero esta tiene sabor, comentó Santiago, provocando una risa sincera en Gustavo. ¿Tan mala era la comida allá?, preguntó el empresario, genuinamente interesado en la experiencia de vida de su invitado. Era agua con cosas flotando, señor, a veces papas, a veces, cosas que no queríamos saber qué eran, bromeó Santiago, aunque sus ojos revelaban el hambre pasada. Esa capacidad de reírse de la tragedia conmovió a Gustavo, quien solía enfurecerse si su filete no estaba en el término exacto de cocción. La perspectiva de Santiago sobre la vida era una lección de humildad que se servía plato tras plato en esa mesa elegante. Después de la cena, doña Rosita pidió sacar los álbumes de fotos antiguos, esos que acumulaban polvo en la estantería de caoba. Se sentaron en los sofás de cuero, y Santiago miraba cada fotografía como si fuera un tesoro arqueológico, haciendo preguntas sobre cada persona. ¿Quién es este señor del bigote grande?, preguntó señalando una foto en sepia de un hombre con aspecto severo pero ojos amables. Ese es mi esposo, el padre de Gustavo, desapareció hace muchos años, explicó doña Rosita con un velo de tristeza cubriendo su voz. Gustavo se tensó. El tema de su padre era un tabú, una herida abierta que nunca había sanado y que prefería ignorar. ¿Desapareció? Como que se perdió, insistió Santiago con la inocencia de quien no conoce los protocolos de silencio de las familias ricas. Se fue, Santiago, tuvo problemas de dinero y vergüenza, y simplemente un día no volvió, intervino Gustavo con brusquedad. Pero, ¿lo buscaron?, preguntó el chico, incapaz de entender cómo alguien deja de buscar a un miembro de su familia. Lo buscamos un tiempo, luego, asumimos que no quería ser encontrado o que había muerto, admitió Gustavo, sintiendo el peso de la culpa. Santiago se quedó pensativo, pasando sus dedos sobre la imagen del hombre desaparecido, como si intentara leer su destino en el papel. En la calle se ve mucha gente que parece perdida, señor, a veces solo necesitan que alguien los llame por su nombre, dijo Santiago suavemente. Esa frase quedó flotando en el aire, sembrando una semilla de inquietud en la mente pragmática de Gustavo. ¿Y si su padre seguía vivo? ¿Y si estaba solo y olvidado como Santiago, esperando ser rescatado? La noche avanzaba y Gustavo se dio cuenta de que no quería que terminara, no quería que Santiago volviera a la oscuridad de la calle. Se hace tarde, Santiago, no quiero que andes solo a estas horas, dijo Gustavo, tomando una decisión que sorprendería incluso a Karina. Puedes dormir aquí, en la habitación de huéspedes, hay una cama limpia y ducha caliente, ofreció, temiendo que el orgullo del chico lo rechazara. Santiago abrió los ojos desmesuradamente, mirando alternativamente a Gustavo y a doña Rosita, buscando la trampa en la oferta. ¿Dormir aquí? Yo. Pero, ¿y si ensucio las sábanas?, preguntó con una humildad que dolía. Las sábanas se lavan, Santiago, las personas se cuidan, eso es lo importante, respondió doña Rosita, apretándole la mano. Santiago asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, aceptando el refugio que se le ofrecía con gratitud infinita. Karina preparó la habitación con movimientos bruscos, claramente en desacuerdo, pero sin atreverse a contradecir las órdenes directas de Gustavo. Cuando Santiago salió del baño, vistiendo una camiseta y unos pantalones de deporte que Gustavo le había prestado, y que le quedaban enormes, parecía otro niño. Sin la capa de suciedad y tensión de la calle, se veía más joven, más vulnerable, simplemente un niño que necesitaba un hogar. Gracias, don Gustavo, nunca había sentido una toalla tan suave, dijo, pasando la mano por la tela con admiración. Esos pequeños detalles, invisibles para Gustavo, eran lujos inalcanzables para Santiago, recordándole al millonario cuán afortunado era. Gustavo se quedó despierto mucho tiempo después de que todos se durmieron, sentado en su despacho con un vaso de whisky en la mano. Miraba la ciudad desde su torre de cristal, pero ahora la veía diferente. Ya no era un tablero de juego para sus negocios, sino un lugar lleno de historias y personas invisibles.
Pensó en Santiago durmiendo en la habitación de al lado, en su madre sonriendo por primera vez en años, y en su padre perdido en algún lugar de esa jungla de concreto. Se dio cuenta de que su éxito financiero no había llenado el vacío en su pecho, un vacío que la risa de un niño de la calle había comenzado a llenar en solo unas horas. Esa noche, Gustavo no soñó con fusiones ni acciones, soñó con panaderías, fotos antiguas y la posibilidad de redención. A la mañana siguiente, el olor a café recién hecho y risas provenientes de la cocina despertó a Gustavo antes de que sonara su alarma habitual. Entró a la cocina y encontró a Santiago ayudando a Karina a preparar el desayuno, cortando fruta con una destreza sorprendente. Karina, que la noche anterior parecía odiarlo, ahora le daba instrucciones con un tono menos áspero, quizás ablandada por la disposición del chico a ayudar. Buenos días. Don Gustavo, ¿le gusta la papaya? Está muy dulce hoy, saludó Santiago con una energía renovada tras una noche de sueño seguro. Gustavo sonrió, aceptando el plato de fruta, sintiendo que esa cocina fría y moderna finalmente tenía calor de hogar. Hoy vamos a ir a comprarte ropa, Santiago, y luego vamos a ver el tema de tus papeles, anunció Gustavo mientras tomaba su café. El chico se detuvo con el cuchillo en el aire, incrédulo ante la generosidad que seguía fluyendo hacia él sin pedir nada a cambio. ¿Mis papeles? ¿Para qué?, preguntó con cautela, temiendo que quisieran meterlo en algún sistema burocrático que lo devolviera a un albergue. Para que puedas ir a la escuela, por supuesto, un cerebro como el tuyo no se puede desperdiciar en la calle, respondió Gustavo con naturalidad. Doña Rosita aplaudió emocionada desde la mesa, celebrando la decisión de su hijo de involucrarse realmente en el futuro del muchacho. Santiago bajó la mirada, abrumado por la emoción, y una lágrima solitaria cayó sobre la tabla de picar. Nadie se había preocupado por si yo estudiaba, susurró con la voz quebrada. Gustavo se acercó y puso una mano en su hombro, sintiendo la responsabilidad de esa promesa que acababa de hacer. Pues ahora nos preocupamos nosotros, eres parte de esta familia, Santiago, y en esta familia nos ayudamos a crecer, declaró solemnemente. Esa mañana, mientras el sol iluminaba la cocina, se selló un pacto silencioso entre los tres, un pacto de cuidado mutuo, de segundas oportunidades y de amor incondicional que desafiaba la lógica y la sangre. La visita al centro comercial fue una experiencia reveladora tanto para Gustavo como para Santiago, dos polos opuestos colisionando en un mundo de consumo. Gustavo intentó llevarlo a las tiendas de marca donde él compraba sus trajes, pero Santiago se sintió visiblemente incómodo ante los precios exorbitantes y las miradas de los vendedores. Don Gustavo, con lo que cuesta esa camisa podemos comer un mes en la calle, susurró el chico, escandalizado por la etiqueta. Gustavo se detuvo, reflexionando sobre la relatividad del valor del dinero y cómo su perspectiva estaba completamente distorsionada por su riqueza. Accedió a ir a una tienda departamental más sencilla, donde Santiago eligió jeans resistentes, camisetas simples y unos tenis duraderos, priorizando la utilidad sobre la moda. Mientras caminaban cargando las bolsas, Santiago comenzó a abrirse más sobre su vida en la calle, compartiendo fragmentos de su historia que eran lecciones de supervivencia pura. Le contó sobre Renato, un hombre mayor que le enseñó a leer las intenciones de la gente por su forma de caminar, una habilidad vital para evitar peligros. Le habló de las noches frías compartidas con otros niños, durmiendo en círculo para conservar el calor corporal y protegerse mutuamente de los depredadores nocturnos. Cada anécdota era un golpe de realidad para Gustavo, quien nunca había tenido que preocuparse por su seguridad física o por dónde vendría su próxima comida. Santiago no contaba estas historias con autocompasión, sino como hechos de su vida, demostrando una resiliencia que Gustavo admiraba profundamente. ¿Y nunca tuviste miedo, Santiago?, preguntó Gustavo mientras se sentaban en el área de comida rápida para almorzar hamburguesas. Todo el tiempo, señor, el miedo es lo que te mantiene despierto y vivo, respondió el chico mordiendo su hamburguesa con gusto. Pero también aprendí que hay gente buena, como la señora de los tamales que me regalaba el de dulce, o doña Rosita, añadió sonriendo.
La calle te enseña lo peor de la gente, pero también te enseña a valorar los pequeños gestos de bondad que la mayoría ignora, filosofó Santiago. Gustavo asintió, dándose cuenta de que él había sido ciego a esos gestos, demasiado ocupado en su carrera hacia la cima para notar la bondad a su alrededor. De regreso en el auto, Santiago se quedó mirando por la ventana, observando la ciudad desde la seguridad del asiento de cuero y el aire acondicionado. ¿En qué piensas?, le preguntó Gustavo, viendo la expresión melancólica en el rostro del joven copiloto. En mis amigos, los que se quedaron allá, confesó Santiago, señalando vagamente hacia los barrios más pobres que pasaban velozmente. No es justo que yo esté aquí con ropa nueva y comida, y ellos sigan allá buscando cartón para dormir, dijo con un sentido de culpa del superviviente. Gustavo sintió una punzada en el corazón, la empatía de Santiago era inmensa, incapaz de disfrutar plenamente su suerte sabiendo que otros sufrían. Podemos ayudarlos también, Santiago, sugirió Gustavo, una idea comenzando a formarse en su mente empresarial pero con un nuevo enfoque humanitario. ¿Cómo? Usted no puede adoptar a todos los niños de la calle, respondió Santiago con pragmatismo doloroso. No adoptarlos, pero podemos crear oportunidades, programas, usar mis recursos para algo más que generar más dinero, explicó Gustavo emocionado. La cara de Santiago se iluminó con una esperanza cautelosa, imaginando por primera vez que su suerte podría extenderse a su familia de la calle. Eso sería increíble, don Gustavo, dijo, mirando al hombre con una admiración nueva. Al llegar a casa, encontraron a doña Rosita esperándolos ansiosa, con los ojos brillando de anticipación por ver las compras y escuchar las aventuras. Santiago le hizo un desfile de modas improvisado en la sala, modelando su ropa nueva y haciéndola reír con imitaciones de los maniquíes de las tiendas. La risa llenó el departamento, un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo entre esas paredes decoradas con arte costoso pero frío. Gustavo observaba la escena desde la puerta, sintiendo una calidez en el pecho que ninguna transacción bancaria le había dado jamás. Se dio cuenta de que Santiago no solo necesitaba una familia, sino que ellos necesitaban a Santiago para volver a ser una familia. Esa tarde, Gustavo se sentó con Santiago para revisar su nivel académico, descubriendo que el chico era sorprendentemente brillante a pesar de su falta de escolaridad formal. Santiago devoraba los libros de la biblioteca de Gustavo, haciendo preguntas agudas sobre historia, ciencia y política que a veces dejaban al empresario sin respuesta. Leía los periódicos que la gente tiraba a la basura y a veces me colaba en las bibliotecas públicas hasta que me sacaban, explicó su autoeducación. Gustavo vio el potencial desperdiciado, un diamante en bruto que solo necesitaba pulirse para brillar con intensidad propia. Se comprometió consigo mismo a darle a Santiago la mejor educación posible, no como caridad, sino como una inversión en un futuro líder. La conexión entre ellos se profundizó cuando Santiago encontró una guitarra vieja en el fondo de un armario y comenzó a tocarla de oído, sacando melodías tristes pero hermosas. ¿Dónde aprendiste a tocar?, preguntó Gustavo, asombrado por el talento oculto del chico que parecía tener 1000 facetas. Un músico callejero me enseñó algunos acordes a cambio de que le cuidara el estuche de las monedas, contó Santiago, perdiéndose en la música. La música atrajo a doña Rosita, quien comenzó a tararear una canción antigua, y pronto los tres estaban compartiendo un momento mágico de conexión sin palabras. La música, como el pan y las risas, se convirtió en otro puente que unía sus mundos dispares en una armonía inesperada. Sin embargo, la realidad amenazó con romper la burbuja cuando Karina informó a Gustavo que una trabajadora social había estado preguntando por el barrio sobre un menor desaparecido de un albergue. Santiago se tensó al escuchar la noticia, el miedo a ser devuelto al sistema institucional nublando su rostro recién iluminado. No dejaré que te lleven, Santiago, contrataremos a los mejores abogados si es necesario, aseguró Gustavo con firmeza feroz. Pero legalmente, soy un fugitivo del sistema, susurró Santiago, temblando ante la perspectiva de perder su nuevo refugio.
Gustavo tomó el teléfono y llamó a su abogado personal, instruyéndole iniciar los trámites de tutela inmediatamente, costara lo que costara. La noche cayó sobre la ciudad con una promesa de tormenta, pero dentro del departamento, la determinación de Gustavo ardía más fuerte que cualquier amenaza externa. Se sentó con Santiago y le explicó el plan legal, tratándolo como un adulto y socio en su propio destino, no como una víctima pasiva. Vamos a pelear por ti, Santiago, porque tú peleaste por mi madre cuando yo no estaba, le dijo mirándolo a los ojos. Santiago asintió, confiando por primera vez en un adulto del sistema, sintiendo que tal vez, solo tal vez, esta vez la historia tendría un final diferente. Y mientras la lluvia golpeaba los cristales, Gustavo supo que la verdadera lección de la calle era que la lealtad se gana con actos, no con títulos. El lunes por la mañana marcó el inicio de una nueva era en el hogar de los Ramírez, comenzando con una reunión que Gustavo convocó con Karina. La cuidadora llegó con su libreta de apuntes, lista para reportar signos vitales y horarios de medicación, pero Gustavo la detuvo con un gesto de mano. Karina, las reglas han cambiado, a partir de hoy, mi madre no es una paciente, es una residente con plenos derechos, declaró. La mujer abrió la boca para protestar sobre protocolos de seguridad, pero la mirada decidida de su jefe la silenció al instante. Ella saldrá a pasear cuando quiera, comerá lo que le apetezca con moderación y recibirá a quien desee, especialmente a Santiago, sentenció Gustavo. Doña Rosita escuchaba desde el pasillo, con una sonrisa traviesa, sintiendo cómo las cadenas invisibles de su protección se rompían eslabón por eslabón. Gustavo también anunció que Santiago viviría con ellos indefinidamente y que debía ser tratado como un miembro de la familia, no como una visita molesta. Si no te sientes cómoda con estos cambios, Karina, te daré una excelente liquidación y carta de recomendación, ofreció Gustavo, dándole una salida digna. Karina miró a Santiago, quien le ofreció una sonrisa tímida pero esperanzada, y algo en la actitud de la mujer se suavizó, quizás recordando por qué eligió esa profesión. Me quedaré, señor Gustavo, creo que a doña Rosita le vendrá bien un poco más de vida en esta casa, aceptó ella finalmente. Con el frente interno pacificado, Gustavo se dedicó a reestructurar su propia vida laboral para acomodar su nueva prioridad, su familia expandida. Llamó a su secretaria y le ordenó cancelar sus reuniones matutinas durante la próxima semana, delegando responsabilidades que antes consideraba indelegables. Tengo asuntos personales urgentes, dijo, y por primera vez, esos asuntos no eran un eufemismo para una partida de golf o una reunión secreta, sino llevar a un niño a la escuela. Se sintió extrañamente liberado al soltar el control obsesivo de su empresa, descubriendo que el mundo no se acababa si él no estaba al mando cada segundo. La libertad que le estaba dando a su madre se estaba reflejando en su propia liberación de la adicción al trabajo. Esa tarde, salieron los tres al parque, pero esta vez sin esconderse, caminando con la cabeza alta bajo la luz del sol. Doña Rosita iba del brazo de Gustavo y Santiago corría adelante con el perro que habían adoptado simbólicamente en la iglesia, riendo y jugando. Los vecinos del exclusivo barrio miraban con curiosidad al trío inusual, pero a Gustavo ya no le importaban las apariencias ni el qué dirán. Saludó a un colega empresario que pasaba trotando, presentándole a Santiago como mi ahijado, sin dar explicaciones innecesarias ni disculpas. La validación pública de Santiago por parte de Gustavo fue el acto final de integración, un mensaje claro de que el chico pertenecía allí. Santiago, por su parte, comenzó a romper sus propias cadenas mentales, esas que le decían que no merecía nada bueno y que todo era temporal. Aceptó que podía comer 3 veces al día sin tener que guardar pan en sus bolsillos para después, un hábito difícil de romper. Aceptó que la cama era suya y que nadie vendría a sacarlo a medianoche, permitiéndose dormir profundamente sin estar en guardia. La confianza crecía día a día, alimentada por la constancia del cariño de doña Rosita y la protección firme de Gustavo. El niño de la calle se estaba desvaneciendo lentamente, dando paso a un adolescente con sueños, miedos normales y un futuro brillante.
Sin embargo, romper cadenas también implicaba enfrentar los demonios del pasado, y para Santiago, eso significaba volver al lugar donde murieron sus padres. Le pidió a Gustavo que lo llevara al cementerio municipal, un lugar que no había visitado desde el funeral porque le quedaba demasiado lejos a pie. Gustavo condujo en silencio, respetando el momento, y compró un ramo enorme de flores blancas antes de entrar al camposanto. Encontraron la tumba descuidada y llena de maleza, lo que provocó que Santiago se derrumbara llorando, sintiéndose culpable por el abandono. No es tu culpa, Santiago, eras un niño sobreviviendo, le consoló Gustavo, arrodillándose junto a él en la tierra para limpiar la lápida con sus propias manos. Juntos, el millonario y el ex niño de la calle arrancaron las malas hierbas y limpiaron la piedra hasta que los nombres de los padres de Santiago fueron legibles de nuevo. Fue un acto de sanación profundo, donde Gustavo no solo ayudó a limpiar una tumba, sino que ayudó a Santiago a honrar su pasado para poder avanzar. Ellos estarían orgullosos de ti, Santiago, sobreviviste y mantuviste tu corazón bueno, le dijo Gustavo abrazándolo. Santiago lloró todo lo que no había llorado en años, soltando el dolor acumulado en el hombro de su nuevo protector. Al salir del cementerio, Santiago caminaba más ligero, como si hubiera dejado un peso enorme enterrado junto a las flores blancas. De vuelta en casa, doña Rosita los recibió con chocolate caliente y churros, intuyendo que necesitarían consuelo dulce después de una tarde difícil. No hizo preguntas, solo los abrazó y les ofreció el calor de su presencia, que era el mejor bálsamo para las heridas del alma. Esa noche, Gustavo se dio cuenta de que al romper las cadenas de su madre y de Santiago, también había roto las suyas propias, las cadenas de la soledad y la frialdad. Ya no era el hombre aislado en la cima, era parte de algo más grande y complejo, algo llamado familia. Y esa comprensión le dio una paz que ningún éxito empresarial podría igualar jamás. El capítulo termina con una llamada del abogado de Gustavo, habían conseguido una audiencia con el juez de familia para tratar la tutela de Santiago. Era el último eslabón legal para asegurar la libertad definitiva del chico y su integración formal en la familia Ramírez. Gustavo colgó el teléfono y miró a Santiago y a su madre jugando cartas en la alfombra, riendo como cómplices. Estamos listos, se dijo a sí mismo, sabiendo que la batalla legal sería dura pero que la victoria moral ya era suya. Habían roto las cadenas del miedo y del prejuicio, y nada volvería a ser igual para ninguno de los tres. La mañana de la visita a la escuela, Santiago estaba tan nervioso que apenas pudo probar bocado de su desayuno, alisando su camisa nueva compulsivamente. Gustavo lo observaba con empatía, recordando sus propios nervios el primer día de universidad, aunque sus circunstancias habían sido muy diferentes. Lo harás bien, Santiago, eres inteligente y tienes historias que contar que valen más que cualquier libro de texto, le animó. Doña Rosita le arregló el cuello de la camisa y le dio la bendición, un ritual antiguo que infundió un poco de calma en el muchacho. Salieron hacia el colegio privado más prestigioso de la ciudad, donde Gustavo había usado sus influencias para conseguir una entrevista de admisión fuera de temporada. El director del colegio, un hombre estirado y académico, revisó el expediente vacío de Santiago con escepticismo evidente sobre sus lentes bifocales. ¿Sin boletas de calificaciones anteriores? ¿Años sin escolarización formal? Señor Ramírez, este es un colegio de alto rendimiento, señaló el director. Gustavo se inclinó hacia adelante, desplegando todo su carisma y poder de negociación. Santiago ha sobrevivido en las calles de la Ciudad de México por 2 años usando solo su ingenio, eso demuestra una capacidad de resolución de problemas superior a la de cualquier alumno promedio aquí, argumentó. Háganle un examen de aptitud, solo pido eso, si no lo pasa, no insistiré, propuso Gustavo, apostando todo al potencial del chico. El director aceptó a regañadientes y Santiago fue llevado a una sala para realizar las pruebas de matemáticas, lógica y comprensión lectora. Gustavo y doña Rosita esperaron en el pasillo, tomados de la mano, rezando en silencio por el futuro del chico. Las horas pasaron lentas y angustiosas,
con Gustavo revisando correos en su celular para distraerse y doña Rosita rezando el rosario. Finalmente, Santiago salió con cara de agotamiento pero con una chispa de satisfacción en los ojos que auguraba buenas noticias. El director los llamó a su oficina poco después, con una expresión de sorpresa mal disimulada en su rostro severo. Los resultados son inusuales, comenzó el director, tiene lagunas en historia y geografía, naturalmente, pero su lógica matemática y comprensión lectora son excepcionales. Tiene una capacidad de deducción muy por encima del promedio para su edad, admitió el académico, mirando a Santiago con nuevo respeto. Lo admitiremos a prueba, con un programa de tutorías intensivas para nivelar las materias faltantes, sentenció, sellando el destino educativo de Santiago. Gustavo sintió un orgullo paternal que le hinchó el pecho, chocando la mano con Santiago en un gesto de celebración. Habían superado el primer gran obstáculo para dibujar un futuro diferente al que la calle le tenía reservado. Esa noche, para celebrar, organizaron una cena especial e invitaron al único pariente que Gustavo aún frecuentaba ocasionalmente, su hermano menor, Manolo. Manolo llegó con su esposa y sus 2 hijos pequeños, mirando con curiosidad la nueva dinámica familiar que Gustavo le había descrito vagamente por teléfono. La introducción de Santiago fue un momento tenso. Manolo era un hombre de negocios como Gustavo, y la idea de meter a un chico de la calle en la familia le parecía una locura. ¿Estás seguro de esto, Fer? Podría ser peligroso para mamá tener a un extraño viviendo aquí, susurró Manolo en la cocina, lejos de los oídos de Santiago. Santiago salvó a mamá de la soledad en la que nosotros la dejamos, Manolo, respondió Gustavo con una honestidad brutal que dejó a su hermano sin palabras. Él se ha ganado su lugar en esta mesa más que cualquiera de nosotros, añadió, cerrando cualquier posibilidad de debate. Durante la cena, Santiago se ganó a los sobrinos de Gustavo con trucos de magia sencillos que había aprendido en la calle y con su paciencia infinita para jugar. Manolo observaba, escéptico al principio, pero poco a poco bajando la guardia al ver cómo su madre reía y participaba en la conversación con una vitalidad renovada. Al final de la velada, Manolo se despidió estrechando la mano de Santiago, reconociendo tácitamente su aceptación. Días después, Santiago comenzó sus clases y las tutorías, sumergiéndose en los libros con una sed de conocimiento insaciable. Gustavo llegaba temprano del trabajo para ayudarlo con las tareas, redescubriendo el álgebra y la historia a través de los ojos curiosos de Santiago. Esas sesiones de estudio se convirtieron en su momento sagrado, donde no solo compartían conocimientos, sino también sueños y aspiraciones. Quiero construir hospitales, don Gustavo, no solo trabajar en uno, dijo Santiago una noche, ampliando su visión del futuro. Entonces necesitarás saber de negocios también, y para eso estoy yo, respondió Gustavo, asumiendo el rol de mentor integral. La transformación de Santiago era física e intelectual, pero su esencia humilde permanecía intacta, lo cual era su mayor fortaleza. En la escuela, defendió a un compañero más pequeño de unos abusadores, usando palabras en lugar de puños, una técnica de desescalada aprendida en la calle. El director llamó a Gustavo, no para quejarse, sino para felicitarlo por el carácter del muchacho, que se estaba convirtiendo en un líder natural. Gustavo colgó el teléfono con una sonrisa, dándose cuenta de que Santiago le estaba enseñando a él y a todos los que lo rodeaban sobre integridad. El futuro que se dibujaba para Santiago era brillante, pero el impacto que él estaba teniendo en el presente de Gustavo era aún mayor. El capítulo cierra con un momento íntimo, Santiago recibiendo su primer uniforme escolar con el escudo bordado del colegio. Se miró al espejo, ajustándose la corbata, y vio reflejado no al niño sucio de la Avenida Reforma, sino a un estudiante con un camino por delante. Doña Rosita lloró abiertamente, sacando fotos con una cámara desechable para agregarlas al álbum familiar. «Te ves como un príncipe, mi niño», le dijo, y Santiago se sintió como tal, no por la ropa, sino por el amor que lo rodeaba. Ese uniforme no era solo tela, era la armadura con la que conquistaría el mundo y honraría la oportunidad que la vida le había regalado.
Gustavo decidió que la educación de Santiago no debía limitarse a las aulas escolares, sino que debía incluir también el mundo real de los negocios. Un viernes, día de consejo técnico escolar, llevó a Santiago a su empresa, presentándolo a todos como su pasante ejecutivo. Los empleados, acostumbrados a la frialdad distante de Gustavo, se sorprendieron al verlo bromear y explicar pacientemente los procesos al adolescente. Santiago, con su libreta en mano, anotaba todo y hacía preguntas que, por su simplicidad y lógica directa, a menudo dejaban pensando a los gerentes. ¿Por qué tiran tanto papel si pueden usar las tabletas?, preguntó en el departamento de contabilidad, señalando una ineficiencia obvia. La presencia de Santiago en la oficina actuó como un catalizador, humanizando el ambiente corporativo estéril que Gustavo había construido. En la hora del almuerzo, en lugar de comer en su despacho privado como siempre, Gustavo bajó con Santiago a la cafetería de empleados. Se sentaron con el personal administrativo, escuchando sus preocupaciones y sugerencias, algo que el CEO nunca había hecho antes. Santiago conectaba con la gente naturalmente, preguntando por sus familias y escuchando con atención genuina, creando un puente entre la dirección y la base. Gustavo observaba y aprendía, dándose cuenta de que había estado dirigiendo una empresa de números, no de personas. Esa tarde, Gustavo convocó a una reunión de directivos para discutir la nueva dirección de la compañía, inspirado por la visión de Santiago. Vamos a lanzar un programa de becas y pasantías para jóvenes en riesgo social, y Santiago será nuestro asesor principal, anunció. Hubo murmullos de sorpresa y resistencia, pero Gustavo habló con una pasión que no mostraba desde los primeros días de la fundación de la empresa. El éxito real no es solo el margen de beneficio, señores, es el impacto positivo que tenemos en nuestra comunidad, argumentó con convicción. La propuesta fue aprobada, marcando el inicio de la Fundación Ramírez, el legado que Gustavo quería dejar. Santiago se tomó su papel muy en serio, sugiriendo ideas prácticas para ayudar a los chicos de la calle que él conocía bien. Propuso crear kits de dignidad con artículos de higiene y mapas de refugios seguros, financiados por la empresa. También sugirió que los empleados pudieran donar horas de mentoría a cambio de días libres, incentivando el voluntariado corporativo. Las ideas fluían, simples pero poderosas, transformando la cultura de la empresa desde adentro hacia afuera. Gustavo miraba a Santiago dirigir una lluvia de ideas con los ejecutivos de marketing y no podía creer la evolución del chico. Pero el cambio más grande ocurrió en el propio Gustavo, quien comenzó a ver su trabajo como un medio para un fin mayor, no como el fin en sí mismo. Dejó de obsesionarse con cada centavo y empezó a enfocarse en la sostenibilidad y la responsabilidad social de sus proyectos. Sus socios notaron el cambio, algunos pensaron que se había ablandado, pero los resultados hablaron por sí mismos, la moral de los empleados subió y la imagen pública de la empresa mejoró drásticamente. La gente quiere comprar a empresas con corazón, Gustavo, le dijo su director de marketing, y tú acabas de encontrar el tuyo. Y era cierto, había encontrado su corazón en un niño que no tenía nada. Un día, Santiago entró a la oficina de Gustavo con una expresión seria, cerrando la puerta tras de sí con cautela. Don Gustavo, he estado pensando, con todo este dinero que vamos a destinar a la fundación, podríamos contratar investigadores, dijo. Gustavo levantó la vista de sus papeles, intrigado. ¿Investigadores para qué, Santiago?, preguntó. Para buscar a su papá, al abuelo, soltó Santiago, tocando el tema prohibido una vez más. Gustavo se quedó helado, la idea le aterraba y le atraía a partes iguales. ¿Crees que valga la pena después de tanto tiempo?, preguntó con voz temblorosa. Siempre vale la pena buscar a la familia, usted me buscó a mí cuando me fui corriendo, no, respondió Santiago con su lógica inatascable. Además, doña Rosita habla de él todos los días, creo que ella necesita saber qué pasó para tener paz, añadió. Gustavo sabía que tenía razón, la incertidumbre era un fantasma que rondaba la casa y el corazón de su madre. Está bien, Santiago, usaremos los recursos de la empresa para hacer una búsqueda profesional y discreta, aceptó Gustavo.
Santiago sonrió, sabiendo que acababa de abrir la puerta al último capítulo de sanación de la familia Ramírez. La noticia de la búsqueda reavivó la esperanza en doña Rosita, quien sacó cajas de documentos antiguos para ayudar en la investigación. Gustavo contrató a la mejor agencia de detectives privados, dándoles acceso a todos los recursos necesarios para rastrear a un hombre desaparecido hace una década. La oficina se convirtió en el centro de operaciones de esta misión personal, mezclando negocios con la búsqueda del tesoro familiar. Santiago pasaba las tardes revisando posibles pistas con los investigadores, sintiéndose útil y parte crucial de la historia. El valor del éxito real, descubrió Gustavo, era tener los medios para arreglar lo que estaba roto en su propia vida. Mientras la investigación avanzaba, Gustavo y Santiago se volvieron inseparables, una dupla dinámica que navegaba entre el mundo corporativo y el personal. Gustavo le enseñó a Santiago a anudar una corbata y a leer un balance general. Santiago le enseñó a Gustavo a escuchar y a no dar nada por sentado. La empresa prosperaba, la fundación arrancaba con éxito y en casa reinaba una armonía que Gustavo nunca había creído posible. Pero la pieza faltante del rompecabezas, el destino del abuelo, seguía siendo un misterio que amenazaba con dejar la historia incompleta. Hasta que una tarde, el teléfono rojo del escritorio de Gustavo sonó con una llamada de la agencia de detectives. Señor Ramírez, creemos que hemos encontrado una coincidencia en un registro de un albergue en el estado de Hidalgo, dijo la voz al otro lado de la línea. El corazón de Gustavo dio un vuelco. Hidalgo estaba a solo un par de horas, tan cerca y tan lejos a la vez. ¿Está vivo?, preguntó, temiendo la respuesta. Sí, señor, un hombre con la descripción y edad coincidente vive allí bajo el nombre de, el profesor, parece que perdió la memoria hace años, informaron. Gustavo miró a Santiago, que estaba sentado en el sofá leyendo, y supo que el viaje que habían emprendido juntos estaba a punto de llegar a su clímax. El éxito real estaba a punto de ser puesto a prueba. El viaje hacia Hidalgo se realizó en un silencio cargado de expectativas y nerviosismo, con Gustavo conduciendo y Santiago de copiloto manejando el GPS. No le habían dicho nada a doña Rosita todavía, para no darle falsas esperanzas en caso de que fuera una pista falsa o una decepción cruel. El paisaje cambiaba de la jungla urbana a campos verdes y pueblos pequeños, reflejando el viaje hacia el pasado que estaban emprendiendo. Gustavo apretaba el volante con los nudillos blancos, repasando mentalmente qué le diría a un padre que quizás no lo recordara. Santiago, percibiendo su ansiedad, puso una mano en su hombro. Tranquilo, don Gustavo, pase lo que pase, nosotros estamos juntos en esto, le recordó. Llegaron al albergue La Esperanza, un lugar humilde pero limpio, dirigido por monjas que cuidaban a ancianos sin hogar y personas olvidadas. La Madre Superiora los recibió con amabilidad, confirmando que tenían a un residente al que llamaban el profesor por su educación y modales. Llegó aquí hace 10 años, desorientado y sin documentos, nunca pudimos identificarlo, pero es un hombre bueno y pacífico, explicó la monja. Gustavo sintió un nudo en la garganta, la descripción encajaba perfectamente con el carácter de su padre antes de la crisis. Los guiaron hacia el jardín trasero, donde varios ancianos tomaban el sol o jugaban dominó. Allí, sentado bajo un árbol frondoso, leyendo un libro desgastado, estaba un hombre que Gustavo reconoció al instante a pesar de las canas y las arrugas nuevas. Era él, su padre, el hombre fuerte que le había enseñado a andar en bicicleta y que un día simplemente se evaporó. Gustavo se detuvo, incapaz de dar un paso más, paralizado por una mezcla de amor, rencor y miedo al rechazo. Santiago lo empujó suavemente hacia adelante. Vaya, él lo está esperando aunque no lo sepa, susurró el chico. Gustavo avanzó con piernas de plomo hasta quedar frente a la banca, proyectando su sombra sobre las páginas del libro. El anciano levantó la vista, entrecerrando los ojos ante el sol, y ofreció una sonrisa cortés pero vacía de reconocimiento. Buenas tardes, ¿buscan a alguien?, preguntó con la misma voz profunda que Gustavo recordaba, aunque más cascada por el tiempo. Papá, soy yo, Gustavo, dijo el empresario,
sintiéndose de nuevo como un niño pequeño. El hombre lo miró con confusión, ladeando la cabeza. ¿Gustavo? Tuve un hijo llamado Gustavo, pero él era un niño, murmuró, luchando contra la niebla de su memoria. Crecí, papá, pasaron muchos años, pero estoy aquí, insistió Gustavo, arrodillándose para quedar a su altura. Santiago se acercó y sacó del bolsillo una de las fotos antiguas que había traído del álbum de doña Rosita, una donde aparecían los tres, padre, madre e hijo. Se la entregó al anciano sin decir palabra. El hombre tomó la foto con manos temblorosas, mirándola fijamente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Rosita, susurró, el nombre saliendo de sus labios como una oración olvidada. Ella me espera, ¿verdad? Dije que volvería cuando arreglara las cosas, dijo, mirando a Gustavo con un destello de lucidez repentina. Ella te espera, papá, y las cosas ya no importan, solo importas tú, le aseguró Gustavo, abrazándolo por primera vez en una década. El reencuentro fue agridulce, la memoria de su padre iba y venía, fragmentada por el trauma y el tiempo, pero el vínculo emocional permanecía intacto. Gustavo se enteró de que su padre había sufrido un colapso nervioso tras la quiebra, vagando hasta perderse y ser acogido por las monjas, donde su mente se refugió en el olvido para no sufrir la vergüenza. No había sido abandono por desamor, sino por desesperación y enfermedad, una verdad que sanó gran parte del rencor de Gustavo. Santiago observaba la escena con respeto, sabiendo que estaba presenciando un milagro que él había ayudado a gestar. Decidieron llevarlo a casa ese mismo día, no había razón para dejarlo un minuto más lejos de su familia. Durante el viaje de regreso, Santiago le contaba al abuelo sobre doña Rosita, preparándolo para el encuentro, tejiendo puentes entre el pasado y el presente. Ella hace el mejor chocolate caliente, abuelo, y tiene un bastón igual al suyo, le decía Santiago, haciéndolo reír. Gustavo conducía con una sonrisa que no le cabía en el rostro, sintiendo que finalmente estaba completo. Había recuperado a su padre, no el empresario exitoso que fue, sino el ser humano vulnerable que era, y eso era suficiente. La llegada al edificio fue discreta, subieron por el ascensor de servicio para evitar abrumarlo, y entraron al departamento en silencio. Doña Rosita estaba en su sillón habitual, tejiendo, cuando vio entrar a Gustavo y Santiago acompañados de una figura que creía ver solo en sueños. Se puso de pie, dejando caer el tejido, y se llevó las manos a la boca ahogando un grito. Felipe, exclamó, el nombre resonando con una fuerza que desafiaba su edad. El anciano se detuvo, la miró y, como si el tiempo no hubiera pasado, abrió los brazos. Rosita, mi vida, perdona la demora, dijo él, y se fundieron en un abrazo que contenía 10 años de soledad. Gustavo y Santiago se retiraron a la terraza, dejando a la pareja tener su momento de intimidad y reconexión, respetando lo sagrado del reencuentro. Desde el balcón, miraban las luces de la ciudad, ahora más brillantes que nunca. Lo lograste, Santiago, tú nos devolviste esto, dijo Gustavo, pasando un brazo por los hombros del chico. No fui yo, don Gustavo, fue la vida que quería juntarlos de nuevo, yo solo di el empujoncito, respondió Santiago con su habitual modestia. Pero Gustavo sabía la verdad, sin la intervención de ese niño de la calle, su padre seguiría perdido y su madre seguiría sola en su jaula de oro. Esa noche, la cena fue una celebración de la vida, con 4 generaciones de historias, si contaban la sabiduría vieja de Santiago, compartiendo la mesa. El abuelo Felipe, aunque a veces repetía las cosas, estaba feliz, anclado a la realidad por la presencia de su esposa y su hijo. Aceptó a Santiago inmediatamente, como si fuera el nieto que siempre debió tener, completando el cuadro familiar. Esta es una buena familia, dijo Felipe alzando su copa de agua, un poco remendada, pero buena. Y todos rieron, sabiendo que los remiendos eran precisamente lo que los hacía fuertes. El eslabón perdido había vuelto, y la cadena estaba completa y más fuerte que nunca. Un año después del milagroso reencuentro, la vida de los Ramírez se había transformado de una manera que nadie podría haber predicho.
Era el día de la inauguración oficial del Centro Comunitario La Familia Elegida, el proyecto soñado por Santiago y financiado por Gustavo. El edificio, situado en el corazón del barrio donde Santiago solía vivir, era un refugio moderno y luminoso para niños de la calle y ancianos solos. La prensa estaba allí, las cámaras disparaban flashes, pero Gustavo apenas notaba el alboroto mediático. Su atención estaba centrada en el escenario, donde un joven de 15 años, bien vestido y con una confianza radiante, se preparaba para dar el discurso inaugural. Santiago se ajustó el micrófono, buscó a su familia en la primera fila y sonrió al ver a doña Rosita y don Felipe tomados de la mano, y a Gustavo mirándolo con orgullo desbordante. Hace un año, yo era invisible, comenzó Santiago, su voz resonando clara y fuerte. Caminaba por estas mismas calles buscando comida y un lugar seguro, pensando que mi destino estaba sellado en la soledad. El público guardó silencio, cautivado por la honestidad brutal del muchacho. Pero descubrí que la familia no es solo sangre, es elección, es acción y es amor incondicional, continuó, mirando directamente a Gustavo. Este centro no es un albergue, es un hogar donde abuelos sin nietos y niños sin abuelos pueden encontrarse y salvarse mutuamente, como me pasó a mí, explicó Santiago, presentando la innovadora misión del lugar. El aplauso fue estruendoso, con lágrimas en los ojos de muchos de los asistentes que conocían la historia detrás del proyecto. Gustavo subió al escenario para abrazar a su hijo, porque ya los papeles de adopción eran oficiales, y juntos cortaron la cinta roja. Fue la culminación de un viaje que había comenzado con un encuentro fortuito en la Avenida Reforma, demostrando el poder del efecto mariposa de la bondad. Después de la ceremonia, hubo una gran fiesta en el patio del centro, con música, comida y risas, mezclando a la alta sociedad con la gente del barrio. Doña Rosita, ahora con una energía envidiable, organizaba a los voluntarios, mientras don Felipe contaba historias a un grupo de niños fascinados. Gustavo observaba la escena, dándose cuenta de que había encontrado el equilibrio perfecto entre su éxito empresarial y su propósito humano. Su empresa seguía siendo líder, pero ahora tenía alma, y él ya no era el ejecutivo frío, sino el hombre que había aprendido a amar. Santiago se acercó a Gustavo, trayendo consigo a un niño pequeño que se aferraba a su pierna, tímido y sucio, recordándole a sí mismo hace no mucho tiempo. Papá, este es Jorge, dice que no tiene a dónde ir, dijo Santiago, usando la palabra papá con una naturalidad que aún estremecía a Gustavo. El empresario se agachó hasta quedar a la altura del pequeño Jorge, viendo el miedo y la esperanza en sus ojos oscuros. Hola, Jorge, bienvenido a la familia elegida, aquí nadie está solo, dijo Gustavo, extendiendo su mano, sabiendo que el ciclo de ayuda continuaba. La fundación creció rápidamente, replicando el modelo en otras ciudades, con Santiago convirtiéndose en un joven líder y vocero de los derechos de la infancia. Pero a pesar del éxito y los reconocimientos, la familia siempre priorizaba sus cenas de los domingos, su tiempo sagrado juntos. En esas cenas, se recordaba que el verdadero milagro no era el dinero ni los edificios, sino haber tenido el valor de abrir el corazón a un desconocido. Doña Rosita solía decir que Santiago fue el ángel que Dios envió, pero Santiago insistía en que ellos fueron los ángeles que lo rescataron del infierno. El final de la historia nos lleva a una tarde tranquila, años después, con Santiago graduándose de la universidad con honores en trabajo social y administración. Gustavo, con las sienes ya plateadas, le entregó un regalo especial, las llaves de la antigua panadería donde todo comenzó, ahora comprada y renovada para ser parte de la fundación. Para que nunca olvides dónde encontramos el pan y la esperanza, le dijo Gustavo emocionado. Santiago abrazó a su padre, a su abuela y a su abuelo, sintiéndose la persona más rica del mundo, no por lo que tenía, sino por a quien tenía. Y así, el círculo se completó, no con un final, sino con un nuevo comienzo continuo. La familia Ramírez demostró que el amor es una fuerza transformadora capaz de cambiar el destino de las personas y de las comunidades enteras. Gustavo aprendió que la mejor inversión de su vida no fue en la bolsa, sino en un niño de la calle que le enseñó a ser humano. Y Santiago aprendió que,
no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una familia esperando al amanecer para quien se atreve a confiar. La última imagen es la de los 4 caminando juntos por el parque, bajo la luz dorada del atardecer, una familia imperfecta, remendada, pero absolutamente inquebrantable. Se alejan de la cámara, riendo, mientras la ciudad que una vez fue hostil ahora brilla como un escenario de oportunidades y amor. Y en el banco donde una vez doña Rosita lloró sola, ahora hay una placa dorada que dice, aquí comenzó una familia, aquí renació la esperanza. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.